bienvenido y muy bienvenida a este su espacio de conciencia con Sefirot aquí en el Sefirot Podcast. Hoy exploraremos las complejas dinámicas de los secretos en el ámbito familiar. Quédese con nosotros, recuerde, nosotros somos Sefirot Cosmética y Herbolaria y hoy nos adentraremos en un tema que toca el corazón de muchas familias en todo el mundo. Hablaremos sobre lo que son los secretos familiares, por qué se mantienen y cómo pueden impactar nuestras vidas. Comencemos por comprender qué son los secretos familiares. Son información oculta o desconocida para la mayoría de los miembros de la familia y puede ser sobre una amplia gama de temas. Algunos secretos son mantenidos por razones de privacidad y protección, mientras que otros nacen de la vergüenza o el miedo. Y aquí yo le invito a que lo piense. ¿Qué es lo que usted guarda en secreto? ¿Aquello que le causa alegría o aquello que le causa dolor? ¿Qué de las cosas que usted calla son porque le da vergüenza o le da miedo que lo juzguen, que lo vean, que lo descubran, por grave, crítico o poco, entre comillas, que usted considere? Y es que los secretos familiares a veces funcionan como una capa protectora que oculta aspectos dolorosos o incómodos de la vida familiar. Puede ser un tanto una bendición como una carga. Pero, ¿por qué las familias mantienen los secretos? Bien, exploremos las razones detrás de esta tendencia. Los secretos pueden mantenerse para preservar una imagen idealizada de la familia o para proteger la privacidad de un miembro. Y quizás aquí nos podemos ir hacia nuestra historia pasada. Recuerda que en los tiempos de la Revolución o incluso más atrás, el tema de la apariencia social era el tema. Si una mujer salía embarazada sin estar casada, era el tema. Si una familia se quedaba sin dinero, era el tema. Si una persona robó, abusó, le quitó la vida a alguien, era una situación de vergüenza de los cuales difícilmente se hablaba. También los secretos familiares pueden surgir por miedo al juicio o a la vergüenza, lo que lleva a una carga emocional para aquellos que conocen el secreto. Y esto es común, por ejemplo, en las dinámicas de abuso o incluso en los que son de incesto. Esto sucede porque al final toda esta carga emocional de lo que da vergüenza, de lo que no se quiere que se sepa o incluso aquellas situaciones que no sabemos manejar, se quedan reprimidas a nivel emocional. Todos los secretos familiares tienen un impacto significativo en la dinámica de la familia. Pero ¿cómo se manifiestan y qué consecuencias tienen? Bueno, primero, los secretos familiares pueden crear una atmósfera de tensión no resuelta en la familia, independientemente del momento en que se haga, sea en la revolución o sea hoy. Y esto puede dar patrones disfuncionales de comunicación o distanciamiento emocional entre los miembros. Y yo le invito a que lo piense un momento sobre la pelea de los terrenos de la abuela. Los terrenos de la abuela o los terrenos del abuelo suelen ser una muy buena excusa para empezar a hacer esos cotilleos que pueden llegar a dar situaciones desagradables en la familia. Y luego de repente ni sabemos qué le pasó o por qué se dejaron de hablar, o qué está sucediendo entre esos hermanos, entre esos tíos, o por qué la sobrina, el sobrino de repente ya no quiere hablar con el tío, con la prima, con los padres, y desconocemos esa barrera de protección que de repente se instaura. O hay leyendas urbanas en la familia. Por ejemplo, es que se conoce que el tío Jacinto estuvo en la revolución y fue un héroe. Pero a veces el tío Jacinto estuvo en la revolución matando gente y no precisamente siendo héroe. Esa parte de la historia que está distorsionada en el inconsciente se integra y siempre va a buscar la luz. ¿Ha escuchado el lema de la verdad siempre sale a la luz? Pues bueno, mucho hay de esto en los secretos familiares. Creo que incluso los secretos familiares son los que tienen la mayor claridad y el mayor
empuje para que realmente salga a la luz. ¿Por qué? Porque la revelación de un secreto puede ser el paso hacia la curación, pero también puede generar conflictos. Y es que a nadie nos gusta que en la cena de Navidad o en la cena de Algo Nuevo se nos saquen nuestros trapitos. Estamos acostumbrados a ser políticamente correctos y no hablar de lo que sucedió, no hablar del tío Scar, que es lo que yo les digo, o de Bruno, como en la película Encanto. No nos gusta hablar de lo que duele, no nos gusta hablar de las situaciones que llevaron a una persona a tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, un secreto familiar puede ser una mamá que quiso abortar a su bebé por miedo en el inconsciente. No se animó, no lo hizo, pero lo pensó, porque salió embarazada en algún momento donde no había estabilidad emocional, no había dinero, no había trabajo. Y eso es algo que hoy siente culpa. Entonces difícilmente te va a compartir esa parte de tu sentir. ¿O qué me dices de quizás ese tío, esa tía, ese padre, esa madre que vivió un abuso de cualquier índole, íntimo, psicológico? Por ejemplo, cuando se alaba al padre o la madre de familia, pero este padre o madre de familia fue abusivo con algún integrante y este integrante no se atreve a hablar de su vivencia porque va en contra de lo que vivieron los demás. ¿O qué me dices de cuando una persona comete un delito? Cuando una persona comete un delito, independientemente de la dinámica familiar que sea, en el círculo del clan familiar, es algo que genera vergüenza, porque ¿cómo nuestra familia va a ver algo de ese tipo? ¿Cómo que se fue a prisión? ¿Cómo que hizo algo? ¿Cómo que está relacionado? No lo digas porque nos causa vergüenza, porque nos causa dolor. ¿Qué pasa con aquella ancestra o aquel ancestro que literalmente estuvo vendiendo su intimidad para comer? Y entonces en las siguientes generaciones, tápate por favor, no uses faldita, el tacón dorado está prohibido, porque nos causó vergüenza. ¿O qué pasa con esas historias donde nadie sabe de dónde salió el dinero de la familia? ¿No? Todos esos secretos que se van quedando dentro de la historia se van impregnando en el inconsciente familiar. Cuando se impregnan en el inconsciente familiar, eso significa que en alguna parte del sistema está la información y de repente en algún descendiente se va a expresar de manera de situación, de manera de bloqueo o de manera de impulso. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si en la historia familiar hubo una familia que se tuvo que esconder de la guerra por su origen étnico, para que no lo mataran, por ejemplo, o que tuvo que huir de su país y era indispensable que nadie supiera su origen. Muy probablemente en las generaciones venideras vendrá un descendiente que tenga mucha curiosidad por aprender el idioma de su país de origen real, de sus raíces, o que no se va a poder asentar en ningún lugar, que va a sentir que no pertenece o que simplemente no va a poder comprar casa, porque a estos ancestros lo vivieron como un despojo, los despojaron de su identidad, de su pertenencia. Entonces, más adelante, algún descendiente, a pesar de que haga todo bien, de que le eche ganas, de que trabaja, de que va a terapia, de que está haciendo todas las cosas, de repente se producen bloqueos y esos bloqueos vienen de estos sistemas familiares que se vuelven complicados y que se convierten en secretos. Es muy frecuente, pero muy frecuente, que por ejemplo los temas menstruales que vienen con dolor vienen cargados con una alta memoria de dolor de las abuelas, más que de las mamás, de las abuelas. ¿Por qué? Porque en nuestra experiencia en terapia nos hemos dado cuenta que muchas de las abuelas fueron casadas con necesidad y sin amor. A pesar de que en teoría hoy ya no debería de pasar, pues eche una ojeada a los tiempos de su abuelo, de su abuela o incluso de su bisabuela
Y pues démonos cuenta y seamos bien humanos y brutalmente honestas con nosotros. En terapia me toca ver a muchas mujeres que tienen temas de fertilidad, quistes en los ovarios, dolores menstruales muy fuertes, pero muy fuertes, que tienen relación y evocación en estas memorias de una abuela que fue obligada a casarse con un hombre que no quería por una cuestión económica y que desafortunadamente vivió con el abuelo bajo la obligación de tener que tener hijos. Y como tenía que tener hijos, entonces ahora la descendencia, las mujeres tienen temas en el sistema femenino o no pueden conseguir pareja o no pueden quedar embarazadas o de repente no se hallan o están muy masculinizadas, como una fase de reparación a la integración de ese dolor. Y esto también sucede en los caballeros. Justamente en los temas donde mamá fue muy sumisa y veía al hombre como más, a veces los caballeros se van hacia los extremos, o son muy violentos con sus parejas, o son totalmente sumisos, o no agarran su lugar como masculino y se quedan como esposos simbólicos de sus propias madres. Por eso es muy importante que identifiquemos qué parte de nuestra vida se está bloqueando y si es un bloqueo o un impulso. ¿Cuál es la diferencia? El impulso es algo que yo no puedo evitar hacer, como el ataque de comer pan o el ataque de comer azúcar o esa parte que tú dices, híjole, yo veo una oferta y no puedo evitar agarrarla aunque no tenga ni un peso, me voy a endrogar, ni modo. O sea, voy a agarrar tarjetazo y me lo merezco, yo soy abundancia y ahí te va la tarjeta y que es algo totalmente desenfrenado, eso es un impulso. Y eso también puede venir de un secreto familiar o el bloqueo. En la parte del bloqueo es más común en los temas de salud, dinero y pareja, que son los que más nos mueven el tapete. A nivel dinero, generalmente las historias de herencias, las historias de despojos son las que generan más caos en los temas familiares. Cuando hay un desheredado, y que no es reconocido porque lo desheredaron, la descendencia suele tener problemas para agarrar su lugar, para construir su imperio, como yo les digo. Nosotros estamos para construir nuestros imperios en la burbuja que nosotros queramos y a veces eso nos genera mucho caos. Entonces, todos los temas que tienen que ver de dinero a veces están en la memoria de al que le robaron, de al que le quitaron y del que para qué tengo dinero si me lo van a quitar, ¿para qué tengo dinero si se viene la devaluación y perdí mi casa? ¿Para qué tengo el dinero si el gobierno se lo lleva? Y estos como secretos familiares de no quiero que nadie sepa que me estafaron, pues se vuelven bloqueos como una fase de resolución a las memorias familiares. ¿Qué pasa con la pareja? Con la pareja funciona algo muy parecido. Si en la historia familiar se vivió la relación de pareja como un calvario, pues irónicamente en la parte de abajo, pues o se repite o se repara. Y en los temas de salud, sin duda alguna, se van a manifestar muchos de estos secretos. De hecho, debo de confesar que la mayoría de los secretos familiares los vamos descubriendo con las terapias de bio porque durante las terapias de bio es ahí donde nosotros generalmente vamos hilando las cosas, el rompecabezas. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros intentamos de todo cuando ya todo lo demás ya no funcionó, ¿no? O sea, ya fui al médico, no funcionó. Y no le estoy diciendo que no vaya al médico, siga sus indicaciones. Pero luego, como que el tratamiento alopático no me funcionó, ya me fui con el acupunturista, ya me puse imanes, ya me puse la vela, ya me puse el amuleto, y pues ahí me dijeron que con la bio jalaba también las cosas, ya me constelé y hice de todo y a veces la enfermedad persiste. Entonces, cuando esto sucede, vamos atando cabos, porque si es una persona que ya salió de la víctima y que le está echando ganas y que está sobre todas las cosas llevando a buen camino todo su trabajo personal, pues entonces hay que buscar qué pasó en el árbol, ¿no? Y vamos encontrando pues que somos cancelados, pero que de repente somos dobles del abuelo que mataron,
¿no? Y que le dieron un cuchillazo por la espalda y a ti te duele la espalda, o le dieron un cuchillazo a los intestinos y toma, tienes problemas para digerir las cosas, o que el abuelo se quedó con mucha ira, o hay muchos estudios muy interesantes que hablan sobre todos los descendientes de los que lamentablemente perdieron a sus familias en las cámaras de gases, allá en la época de Hitler, donde cómo todas estas memorias de muerte, de asfixia, de ansiedad, se van manifestando en los cuerpos. ¿Por qué? Porque pues estas personas no tuvieron voz y voto en su momento y ese caos y esa vivencia y esa emoción que se quedó estancada no se libera con la muerte de la persona. Cuando la emoción se reprime, se pasa a la siguiente generación. ¿Cuántos de nosotros sabemos liberar las emociones? ¿Cuántos de nosotros fluimos con la parte emocional? Híjole, a veces estamos en el tráfico y nos enganchamos con el que se nos metió de manera compleja y fea, ¿no? ¿Qué tanto nos podemos desenganchar de las situaciones con las herramientas que tenemos hoy? Ahora imagínate con las herramientas de antes, ¿no? Entonces, todo eso nos va predisponiendo y va dando lugar a que esa información se quede. Sin embargo, la revelación de un secreto puede llegar a ser muy liberadora, aunque desafiante. La terapia familiar proporciona ese espacio seguro para abandonar los secretos y sus implicaciones en la dinámica familiar, porque ayuda a fomentar la comunicación abierta y el respeto. Y con esto no le estoy diciendo que tiene que haber una excelente relación en cuanto a la familia. Recuerden que los secretos familiares son como capítulos ocultos en el libro de la vida de una familia. Generalmente están enterrados bajo capas de silencio y negación y protegidos de la mirada exterior. Abarcan una amplia gama de temas que son asuntos personales, problemas financieros, revelaciones inesperadas, etc. Al final de cuentas impactan a la familia porque son en esencia información retenida o incluso desconocida por la mayoría de los miembros de la familia, por eso es secreto, ¿no? Y aquí entran desde el hijo no nacido, el hijo extramarital, la deuda financiera de la que nadie quiere que sepa, las adicciones de una persona, un conflicto no resuelto, las historias de abuso, el fin. Estos secretos recuerde que guardan el propósito de mantener la fachada de normalidad y armonía. Y las razones para mantenerlos salvaguardados son vastas. ¿Por qué? Porque tienen un fin, proteger la privacidad del miembro de la familia. Aunque también otros tienen el fin de preservar la imagen pública de la familia. Sin embargo, cuando hay secretos que se ocultan debido a la vergüenza, el miedo y la negación se hacen presentes. La carga de mantener el secreto siempre va a recaer en una o varias personas dentro de la familia y eso genera un estrés y ese estrés es el que genera una tensión emocional que se tiende a heredar si no se libera. Estos secretos llegan a ser un elefante en la sala con una presencia constante que todos continúan por evitar hablar de ello. Estas tensiones son el tema de la ley del hielo de lo que nadie quiere hablar y va generando patrones de comportamiento disfuncionales y falta de comunicación abierta. Estas revelaciones se hacen, aunque liberadoras, depende mucho de la naturaleza del secreto y el cómo se maneje para que pueda existir un orden, porque generalmente la revelación de secreto familiar es un momento crítico y para fortalecer los lazos familiares y eliminar la tensión y fomentar la apertura, no es necesario que exista una relación real con la familia. Requiere estar en paz, comprender y sobre todo no juzgar lo que pasó en el momento que pasó. Requiere reconocer que eso que sucedió está en el pasado y poder liberarse uno de esa carga. Y suena bien padre, pero durante la terapia no suele ser tan padre. Por eso es importante el asesoramiento como un recurso valioso para poder afrontarlo. Generalmente lo que hacemos es desvincular a la persona de esa resonancia con ese secreto familiar. ¿Y cómo lo descubre y cómo lo hace? Pues arrastrando el lápiz, haciendo su árbol familiar y empezar a atar cabos sobre en qué estoy resonando y con quién.
La mayoría de las personas me dice, quiero aprender a hacer mi árbol familiar, quiero aprender a dominar el mundo místico y de la magia y ser feliz, pero pocos estamos poniéndonos manos a la obra. Así que yo te invito que hoy que estás aquí escuchándonos y que ya sabes que los secretos familiares es un aspecto complejo, recuerdes que cada familia es única y que bien vale buscar un camino hacia la sanación y la comprensión mutua. Así que si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte y dejarnos tus comentarios. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.